Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 7 de febrero de 2023 y esto es La Contracrónica. Este domingo entró en vigor en Europa la prohibición para importar derivados del petróleo provenientes de Rusia. La medida, junto con un tope de precio en las exportaciones de combustibles de origen ruso, está diseñada para abrir un agujero financiero considerable en los ingresos energéticos del Kremlin. Una medida similar ya la habían adoptado Estados Unidos y el Reino Unido, que el año pasado decidieron dejar de importar petróleo ruso. Con esto pretenden limitar la cantidad de divisas que le entran al gobierno de Vladimir Putin y así dificultar su esfuerzo de guerra. Pero aunque la prohibición supone un coste innegable para Rusia, también implica un sacrificio para los europeos, un sacrificio y un riesgo. Si los importadores de la Unión Europea no pueden encontrar fuentes alternativas, las sanciones incrementarán los costes en sectores muy dependientes del petróleo, como son, por ejemplo, el transporte por carretera o la agricultura, que tendrán que pagar más por el carburante, complicando así a los gobiernos occidentales controlar la inflación. El petróleo ruso ya estaba sujeto a sanciones y a un precio máximo de $60 por barril, impuesto a las empresas que aún importan de Rusia. Las nuevas sanciones afectan a los combustibles refinados rusos que se transportan por mar. Rusia es un gran exportador de productos petrolíferos refinados. De hecho, su cuota de mercado de derivados, es el 9,3% mundial, es mayor que la que tiene en petróleo en crudo. Esto pone en serios problemas a los importadores europeos, que en 2022, es decir, el año pasado, importaron un total de 220 millones de barriles de derivados desde Rusia. Desde que se acordó la prohibición hace 2 meses, andan buscando desesperadamente a proveedores alternativos en Oriente Medio, en la India, en Estados Unidos, allá donde tengan combustible derivados del petróleo para vender. Rusia, por su parte, se las tendrá que apañar para sacar la misma cantidad de derivados al mercado mundial, pero no podrá hacerlo directamente para llegar a sus clientes occidentales, sino a través de terceros países como China o la India, que pueden comprar derivados del petróleo ruso y revenderlos libremente en todo el mundo sin sanción alguna. Con eso ya cuentan en Washington y en Bruselas. Saben que Rusia seguirá exportando porque necesita el dinero, pero tendrá que hacerlo dando rodeos y eso le supondrá un coste extra. Que siga habiendo petróleo ruso en el mercado es, además, algo fundamental para mantener el precio internacional del crudo y sus derivados en unos niveles razonables. Pero el esquema tiene sus puntos ciegos. Es posible que el petróleo salga sin cortapisa alguna de los puertos rusos a bordo de una flota de petroleros en la sombra, que no pertenecen ni están asegurados por empresas occidentales. Esto ya está sucediendo con otros países sancionados como Irán o Venezuela. Petroleros viejos, a punto ya del desguace, que navegan bajo pabellones de conveniencia, que cargan petróleo en las terminales iraníes o venezolanas y lo transportan hasta China, por lo general. Una vez allí, el petróleo pasa a estar legalizado a efectos internacionales. Esa es, en definitiva, la razón por la que el flujo de crudo se mantiene, aunque el de ciertas procedencias tenga que dar algunos rodeos y emplear ingeniosas tretas para sortear las sanciones. En fin, ahí tenemos los hechos. Ni la prohibición ni el tope de precio han conseguido por ahora afectar de manera decisiva a las exportaciones rusas, pero al menos el Kremlin no lo tiene tan fácil como hace un año. En diciembre del año pasado, Occidente apuntó directamente a los ingresos petroleros de Rusia. Entendieron que ese era uno de sus puntos débiles y del que se podían desconectar con más facilidad que del gas natural, que les llegaba a través de grandes gasoductos que iban desde Siberia hasta el centro de Europa. Esos gasoductos ya han dejado de funcionar y ha tenido a lo largo del año pasado, ha tenido Occidente, especialmente Europa Occidental, que buscarse la vida a través de otros proveedores que le han enviado, le están enviando durante meses gas natural licuado. Es un tema que hemos hablado muy a fondo aquí en la Contracrónica, así que el tema del gas no está superado del todo, ni muchísimo menos, pero se han conseguido reencauzarlo. El otro era el petróleo. Rusia, aparte de gas, exporta muchísimo petróleo y también muchísimos derivados del petróleo. De que pensaron que con el dinero, los dólares fresquitos que obtiene de la venta de petróleo y de gasoil, de gasolina, en fin, de derivados de productos refinados, estaba financiando la guerra o parte de la guerra. Así que en diciembre aprobó el mayor paquete
paquete de sanciones energéticas jamás impuesto a un solo país. Europa, que había sido también durante muchísimo tiempo un gran comprador de crudo ruso, prohibió directamente sus importaciones. También prohibió a sus transportistas y aseguradoras la mayor parte de los seguros marítimos o las aseguradoras marítimas, mejor dicho, están en suelo europeo, pues le prohibió vender crudo ruso a otros clientes a menos que el petróleo se vendiera por debajo de un precio tope de $60 el barril. Bien, esto os lo contaba, creo que de hecho hice un par de programas sobre esta misma historia en el mes de enero y también hice otro en el mes de diciembre. Bien, han pasado 2 meses casi exactos desde aquella histórica decisión y el domingo pasado, el día 5 de febrero, entró en vigor la siguiente ronda de sanciones, que aparte del petróleo en crudo, cubre también el gasoil y otros productos refinados. Se ha extendido desde entonces, desde diciembre, la creencia de que esta sanción en concreto está siendo un completo éxito. Es decir, que lo del crudo realmente está funcionando y a Putin o al Kremlin le está entrando mucho menos dinero. Pero la verdad es que no es así. Y no es así a la luz de los datos disponibles. Vamos, en una palabra, que no está funcionando, o al menos no está funcionando como se pensaba. Ni la prohibición y el tope de precios fijados en diciembre han conseguido frenar las ventas de crudo ruso. Esa es la verdad. Se produjo, eso sí, ya digo, por los datos que están disponibles, una breve pausa poco después de entrar en vigor la sanción. Bueno, esta breve pausa era perfectamente comprensible, en tanto que las empresas necesitaban algo de tiempo para investigar y asesorarse sobre cómo seguir operando sin incumplir, y esto era importante porque se pueden meter en grandes problemas, sin incumplir con el tope de precios. Esto, si lo hiciesen, si les detectasen, pues tendrían problemas legales de primer orden con las autoridades europeas. Tras esa pequeña pausa, las exportaciones se reanudaron a un ritmo similar al de antes, pero claro, ya no iban dirigidas a Europa, sino a China y a la India, también a terceros países, pero sobre todo a estos dos grandes. Las exportaciones rusas de petróleo sin refinar, bueno, excluyendo el crudo CPC, que es el crudo de origen kazajo de Kazajistán, que se embarca en una terminal rusa en el Mar Negro, cerca, por cierto, de Crimea, y hasta allí llega a través de un oleoducto que viene desde el Mar Caspio. Kazajistán es un país que no tiene acceso al mar más allá del Mar Caspio, que es un mar interior. Vamos, pueden sacar a través de un canal que une los ríos Volga y el Don, pero la cantidad de petróleo que pueden sacar por un oleoducto, desde luego, es mucho mayor y de manera más segura y fiable que la que pueden sacar en barcos fluviales, en petroleros fluviales. Bien, pues quitando excluyendo el CPC, lo que podemos ver es que las exportaciones rusas de petróleo han promediado casi 4 millones de barriles durante el mes de enero. Es decir, de barriles al día estoy hablando, 3,7 exactamente. Esto es una cantidad muy alta. Es una cantidad que no se veía desde junio del año pasado. Hacía poco tiempo que había empezado la guerra y desde luego es más alto que en cualquier mes del año 2021, un año antes de que empezase la guerra. En Bruselas esto lo saben. Y lo saben por 2 razones. La primera es porque no son tontos y se dedican a mirar estas cosas, y la segunda es porque los datos de exportaciones son públicos. Si los puedo mirar yo, pues imaginemos lo que pueden hacer los altos funcionarios de Bruselas. Algo de lo que, además de que estos datos sean bien visibles y se entere todo el mundo que esté interesado en ello, es algo de lo que se encarga el Kremlin personalmente, con idea de utilizarlo para su propia propaganda, para sacar pecho y mostrar así al mundo que la Unión Europea ha vuelto a fracasar en su intento, que a pesar de que les han prohibido, que realmente no pintan demasiado. Pero bueno, a pesar de ello, la realidad es que en Bruselas no muestran demasiada preocupación, no han entonado el mea culpa, ni mucho menos, al contrario. De hecho, dicen que no está mal del todo, que siga fluyendo, de hecho está bien que siga fluyendo el petróleo ruso, porque para ellos es una prueba de que las sanciones están funcionando. Os preguntaréis, ¿pero cómo puede ser posible? Han sancionado para que no exporten petróleo, pero a la vez luego, cuando se demuestra que están exportando petróleo porque los datos están ahí, dicen que esto funciona. Una cosa y la otra, la verdad es que no es imposible seguirlas. Bien, lo que arguyen es que de lo que se trataba era de que no se interrumpiesen las exportaciones de crudo ruso
algo que, como es obvio, pues uno de los mayores exportadores del mundo hubiese sido catastrófico para el mercado mundial del petróleo por la subida de los precios subsiguiente. Ya bastante se puso antes del verano, el año pasado, como para que ahora tuviesen un repunte además en pleno invierno en el hemisferio norte. Que la idea que tenían en Bruselas era mantener el suministro, o aproximadamente el mismo suministro, pero obligando a Rusia a vender más barato, o incurriendo en costes extraordinarios, para que los beneficios que obtiene el Kremlin por el petróleo fuesen menores y eso erosionase su esfuerzo de guerra, porque si erosionan sus ingresos, pues a menos dinero que tengan disponible, menos podrán gastar en la invasión de Ucrania. Este argumento que esgrimen en Bruselas es cierto. Esa es la verdad. El tope da a los compradores de crudo mucho más poder de negociación. Es decir, ese tope lo que le está diciendo al que compra crudo es, bien, que sepáis que no os lo importa la Unión Europea, no os lo importa el Reino Unido, no os lo importa los Estados Unidos y además a nosotros nos han puesto 1000 condicionantes para que os lo importemos a un máximo de $60. Eso, como es obvio, tira el precio a la baja. Las sanciones, además, también obligan a buscar nuevas rutas que aumentan los costes de transporte. Esto lo hablábamos aquí hace ya un par de meses, que no es lo mismo enviar un petrolero desde una terminal portuaria que esté en el océano glaciar ártico, cercana a Europa, ¿no? Cerca de Murmansk, por ejemplo, que me fuese a las Islas Británicas o al puerto de Rotterdam. Tiene muchos menos días de viaje que si se tiene que ir a descargar ese crudo atravesando el Ártico, que por cierto en invierno es difícil de atravesar, a no ser que sea con un rompehielos, y en verano, cuando está el mar libre de hielo, ese océano libre de hielo, la parte al menos costera con Siberia, se puede atravesar porque son un montón de días. Es decir, que eso aumenta el coste. Si echamos un vistazo a la cotización del barril de referencia en Rusia, que es el barril de los Urales, vemos que cotiza efectivamente con un descuento bastante grande, de hecho, un descuento de casi el 40% con respecto al barril Brent. Esto lo que nos vendría a decir solo este dato es que el tope está funcionando adecuadamente. Los rusos siguen exportando petróleo, pero lo están exportando a un precio menor. Luego era exactamente lo que buscaban en Bruselas, que no desapareciese, no se volatilizase crudo del mercado, pero que a la vez, de manera concomitante, los rusos ingresasen menos por cada barril que vendiesen fuera. Pero claro, aquí entra en juego otro elemento. Y es que parte del crudo ruso, no sabemos cuánto, pero sí el suficiente como para que el precio internacional del crudo no se haya movido demasiado, ni se ha desplomado, ni ha crecido una barbaridad, que parte de ese crudo se venda a través de canales que no se pueden observar desde fuera. En Bruselas o en cualquier sitio, o yo mismo, cualquiera de vosotros, puede analizar y someter a análisis, mejor dicho, una realidad sobre la que se disponen de datos duros, nada más, pero si no se dispone y tienes que imaginar ya es bastante más complicado. Los importadores europeos, que son básicamente empresas petroleras, refinerías, indicaban antes a qué precio habían comprado los cargamentos. Nada más, lo siguen haciendo, ¿no? Los de otros países, los importadores de otros países, por ejemplo, el caso de la India, no lo hacen. Esos datos eran muy útiles porque permitían establecer de una manera más o menos sencilla el precio del transporte, cuyas tarifas eran aproximadamente estándar. Las tarifas para transportar petróleo de Rusia hasta Asia, por el contrario, se establecen en privado y no trascienden, es decir, no sabemos realmente cuánto se está pagando. Bueno, el resultado es que los descuentos del petróleo ruso, este descuento tan grande que os decía del 40%, pues son necesariamente inexactos. No sabemos en qué medida son inexactos, si esos descuentos son mayores o menores. Podría suceder que el descuento fuese incluso mayor y que estuviésemos hablando de un 40 sino un 60, o que el descuento fuese menor y en lugar de un 40 estuviésemos hablando de solo un 20%. Realmente todos están interesados, todos los jugadores del mercado, incluyendo por supuesto a los occidentales, en que al menos desde fuera se perciba que los descuentos son mayores. Las empresas exportadoras tienen así que pagar menos impuestos, las exportadoras rusas estoy hablando, incluyendo los rusos también, porque así tienen que pagar menos impuestos, porque sus ingresos son menores, al menos sobre el papel. Y los importadores chinos o indios pueden apretar a otros proveedores de crudo explicándoles lo que haríamos cualquiera de nosotros, es decir, decirles que los rusos se lo están vendiendo con un descuento del 30 o del 40% y que ellos no van a ser menos.
Y si los datos de importación no son fiables, como acabamos de ver, lo son aún menos los de transporte. Todo indica que los exportadores rusos se han adaptado a una velocidad pasmosa al nuevo entorno internacional, al nuevo entorno del comercio del petróleo internacional. Se ha creado, por lo visto, todo un tráfico en la sombra de crudo ruso que escapa por completo a las sanciones, que directamente no le afectan porque es un petróleo que oficialmente no existe. Luego resulta que está ahí y eso evidentemente afecta al precio final, pero que no se tiene constancia de su existencia. Antes de que se impusiese el tope al precio en diciembre, más de la mitad del petróleo proveniente de Rusia estaba operado por empresas de transporte europeas. Nada más, y por supuesto asegurado con aseguradoras europeas. Desde entonces eso ha caído en picado. Hoy por lo visto ya solo constituyen un tercio del petróleo exportado, andan europeos de alguna manera metidos. ¿Podría, esta es una pregunta, el siguiente lote de sanciones ya sobre el petróleo refinado, que es el que acaba de entrar en vigor, hacer más daño que el que ha hecho sobre el petróleo crudo? Pues a primera vista parece que sí, que podrían ralentizar esto las exportaciones rusas de gasolina, de gasoil y de otros derivados. Pero de nuevo, a corto plazo, como pasó con el petróleo, que tuvo ese bajón en el mes de diciembre y luego se recuperó a gran velocidad. Desde este domingo Europa ya no los puede comprar, ya no se puede. Un importador europeo ya no puede solicitar comprar un barco cargado de gasóleo, por ejemplo. No puede hacerlo. Podía hacerlo hasta el día 5 y hoy ya directamente no puede. Esto evidentemente va a tener consecuencias para los rusos y para los europeos que no pueden hacerlo. Los europeos se tendrán que buscar otros proveedores y los rusos tendrán que buscarse otros clientes, que es exactamente lo que deben estar haciendo o deben llevar ya, desde luego, semanas haciéndolo todos a estas horas seguro, que se están ya empezando a cerrar contratos. Desde el domingo lo que se puede ver es que los depósitos se han llenado y eso es una cosa que iba diciendo la prensa, ¿no? Se ha comprado todo el gasoil ruso que se podía en espera de que se encuentren nuevos proveedores. Rusia no encontrará fácilmente clientes para compensar la pérdida de la Unión Europea, ya que tanto China como India tienen sus propias refinerías. A diferencia del petróleo, China y la India son grandes importadores de petróleo, pero en cambio tienen una planta muy generosa de refinerías. Un poco lo que le sucede a España. España necesita importar prácticamente todo el petróleo que consume, creo que produce solo, la producción nacional es el 1%, una cosa así, pero el 99% restante lo tiene que importar. Pero en cambio es autónoma en España, quiero decir, o lo ha sido tradicionalmente en derivados del petróleo, porque tiene un montón de refinerías por toda la península y también en las Islas Canarias. Así que con esto sucede algo parecido en China o en la India. No necesitan importar gasolina, no necesitan importar gasóleo, así que no se lo van a comprar a los rusos. Esto para los europeos también es un problema, especialmente para ciertas partes de Europa, porque importaban muchísimo gasóleo de Rusia, por lo que a corto plazo podrían quedarse los rusos sin vender parte de las existencias y se tendrían que quedar depositadas en almacenes en Rusia y eso empujaría los precios al alza. Pero claro, esto de nuevo es a corto plazo. Con el tiempo es probable que los rusos, incapaces ya de vender sus derivados o de venderlos en la misma cantidad, lo que tratarán es de exportar más crudo a través de estos canales en la sombra de los que comentaba antes. Ese crudo terminará en refinerías de todo el mundo, especialmente en las refinerías chinas y en las refinerías indias, a donde acudirán los compradores europeos necesitados de derivados a comprar su gasoil. Es decir, no se habrá conseguido mucho, esa es la verdad. Rusia seguirá exportando, aunque primará el petróleo sobre sus derivados. Para eso tendrá que aumentar sus exportaciones de crudo en esos barcos que operan en la sombra. Es decir, tendrá que hacer lo mismo, de hecho ya lo está haciendo, que hacen los iraníes o los venezolanos, ambos con sus exportaciones de crudo sujetas a sanciones desde hace mucho tiempo. Iraníes y venezolanos, bueno, y desde hace un mes los rusos también, se valen de barcos que navegan con banderas de conveniencia. Hay un montón de estados en el mundo que ofrecen esa posibilidad.
Los más famosos, y lo habréis visto muchas veces, barcos que están abanderados en Panamá o que están abanderados en Liberia. Suele poner Monrovia, que es la capital de Liberia. Eso es bastante común, que llegas al puerto de a cualquier puerto del mundo y te encuentras que está todo lleno de banderas liberianas y panameñas. Pero a la liga, estas son los más tradicionales, pero la liga de los países o de las banderas de conveniencia se han sumado en los últimos años muchos otros pequeños países que han encontrado allí un finuel interesante de ingresos. Para ellos, de hecho, un país pequeñito, eso es un ingreso muy atractivo. No les cuesta nada y las navieras pagan sus tasas locales religiosamente. La forma de operar es sencilla. Una naviera con sede en algún paraíso fiscal compra un par de petroleros con muchos años encima, por lo general, petroleros baratos que están ya al borde mismo de ser desguazados y los abandera, pues qué sé yo, en cualquiera de estos países que son muchísimos, Kiribati, o que está en el Pacífico, en Nauru, que también está en el Pacífico, o Santo Tomé y Príncipe, que está en el Golfo de Guinea. Allí consiguen un registro IMO que le adjudican las autoridades locales. El registro IMO es el que tienen todos los barcos. Y lo ponen a navegar, ya está, a buscar clientes para cargar su petróleo. Estos registros IMO a veces son falsos y los cambian a placer, así que cuesta mucho rastrear al barco y a su carga. El cambio de registros para evitar sanciones no es algo nuevo, es algo que ocurre desde hace años y se viene anunciando desde hace años. Bueno, ocurre desde que la compañía petrolera estatal iraní descubrió que podía eludir las sanciones sobre su petróleo haciendo que sus compañías navieras registraran sus embarcaciones con registros gemelos, que estaban uno en Tanzania y el otro en Zanzíbar. Bueno, Zanzíbar es ahora parte de Tanzania, pero esos registros se remontan al periodo en el que era un estado independiente. No, Tanzania Tanzania la palabra en sí ya lo dice, ¿no? Es la unión de Tanganica, y que fue una colonia alemana, luego posteriormente británica, y Zanzíbar, que siempre fue una colonia británica, al menos en la parte final, ¿no? Estuvieron separados durante, creo que fue un año, a principios de los años 60, y luego ya se unificaron para formar Tanzania, pero todavía se mantiene eso de los registros. Claro, hacer eso va contra los acuerdos internacionales, pero no existe en el mundo nada parecido a una autoridad marítima que pueda rastrear cada buque, especialmente si ese buque en cuestión navegan miles de buques por todo el mundo. Está cambiando su pabellón continuamente. Bien, pues ahora Rusia, al parecer, ha adoptado la misma técnica de Irán. Irán lo empezó, Venezuela le siguió y ha resultado ser pues el modelo perfecto que andaban los rusos buscando. Bueno, ese es el origen de la llamada flota en la sombra, de la que seguramente habréis leído algo, habréis oído algo por ahí. Es un número indeterminado, que para algo está en la sombra y no se sabe el número exacto, de petroleros que navegan bajo banderas de conveniencia, que transportan grandes cantidades de crudo sancionado, ya sea ruso, iraní o venezolano. No se sabe cuánto, de nuevo, no se sabe el número de barcos de esta flota, tampoco se sabe cuánto petróleo están moviendo. Se estima que ronden los 2 millones diarios de barriles provenientes de Irán, Venezuela y Rusia. La mayor parte de estos petroleros se dirigen a China, que por supuesto no hace preguntas, descarga el petróleo y lo refina y a otra cosa. China no ha suscrito las sanciones, el gobierno chino, así que nadie se le puede pedir explicaciones ni le puede pedir cuentas. Quedaría tan solo la OMI, que es la Organización Marítima Internacional, que depende de la ONU y cuya sede está en Londres. Pero la OMI, es que carece de poder por completo. Se limita a intermediar entre los países del mundo para que firmen convenios relativos a la seguridad en el mar y al respeto al medio ambiente y poco más. Estos convenios luego se cumplen o no, o se cumplen a medias, que es lo más habitual. Esto tiene 2 consecuencias. La primera es que Rusia podrá seguir sacando crudo sin más problemas que ajustarse al nuevo esquema. Ya está. La segunda, que el transporte de crudo se puede convertir en una actividad, especialmente en esta flota, especialmente peligrosa, ya que muchos de estos barcos, como os decía, están para el desguace. Un problema añadido es que, como las principales aseguradoras marítimas están todas en Occidente, tanto Irán como Rusia ofrecen seguros alternativos. Se han detectado incluso seguros falsos, que cuando llega el barco a puerto son aceptados y visados por los inspectores portuarios, pero que carecen de cualquier valor, por lo que en el caso de un vertido nadie se haría cargo de él. Ya se ha presentado algún problema de este tipo, lo que ha hecho que estalle que salte la voz de alarma. En octubre del año pasado,
Un petrolero llamado Saint Light, un petrolero inmenso de 330 metros de eslora, encalló en el estrecho de Malaca. Cuando acudieron en su auxilio, los indonesios descubrieron que navegaba con bandera de Djibouti, que es un país africano muy pequeñito que está en Bab el Mandeb. Bueno, y que su armador se dedicaba a transportar crudo iraní a China. Por suerte, en esa ocasión, el Saint Light iba en lastre, es decir, sin carga, y no hubo derrame. Desencallaron el barco y el dueño lo registró de nuevo en Barbados, que por supuesto no ha hecho nada para impedirlo, ya que el armador paga de nuevo religiosamente las tasas. Barbados es una isla minúscula en las Antillas cuyo gobierno necesita fuentes de ingreso. Y la de abanderar barcos extranjeros, pues no sé cómo decirlo, es dinero regalado, porque a cambio de esas tasas no dan nada más que la autorización para que el barco en cuestión ondee la bandera en popa. No necesita ni siquiera visitar ese puerto, nada. Es pagar unas tasas y adiós muy buenas. Es dinero gratuito. El caso del Saint Light nos permite hacernos una idea de cómo se sortean las sanciones y por qué estas sanciones no impedirán que siga saliendo petróleo de Rusia. Lo seguirá haciendo, por supuesto, incluso más ahora que tampoco pueden exportar derivados. Y ese petróleo llegará hasta nosotros. Pero eso sí, dando antes un pequeño rodeo. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Jaume, que nos habla de la ley del solo sí es sí, que ha tenido la paciencia de leérsela. La reforma de esta ley, por cierto, ya ha sido puesta en marcha ayer, por el PSOE. Ayer presentó la propuesta de reforma al Congreso de los Diputados, dejando a Irene Montero al pie de los caballos. Bien, vamos a escuchar a Jaume. Hola, Fernando. Quería hacer un comentario para compartirlo con los contraescuchas sobre la ley del solo sí es sí, porque me parece que en pocas ocasiones hay donde la verdad se pueda poner tan negro sobre blanco e ir a la fuente y sacar tus propias conclusiones sin que ningún político venga a hacer propaganda de sus virtudes. Lo que yo he hecho en este caso ha sido ir al BOE y ver cómo quedan modificados los artículos del Código Penal por la ley del solo sí es sí. En este caso el artículo 178, 179 y 180. No voy a entrar a explicar cada uno de los artículos, pero sí que voy a explicar que el artículo 178, por ejemplo, es el que más se modifica, se añaden 2 párrafos, es en el que se habla de lo que es la intimidación, el abuso de la situación de superioridad, violencia, que es violencia, etcétera, ¿vale? Este entiendo yo que es el que pone el consentimiento en el foco, lo cual me parece muy bien. Pero este mismo artículo, baja sus penas de prisión. Antes eran de 1 a 5 años, es decir, la máxima eran 5 años, y ahora la máxima es de 1 a 4 años. De ahí a que si alguien estaba en prisión por este delito y ya llevaba 4 años cumplidos, pues puede salir antes o beneficiarse antes del tercer grado. En el 179 lo que sucede, que es digamos la violación, ¿vale?, con penetración, lo que sucede es que queda exactamente igual del redactado, lo único que cambian son los años de prisión. Ahora es de 4 a 12, mientras que antes era de 6 a 12, es decir, antes alguien que había cometido una violación con penetración, mínimo se iba 6 años a la cárcel y ahora mínimo se va a 4, ¿vale? Por otro lado, el artículo 180, que son todos los agravantes para los artículos anteriores, el 178 y el 179, cambian también sus años de prisión, ¿vale? Los agravantes para el artículo 178 eran antes de 5 a 10 años y ahora son de 2 a 8 años, ¿vale? Es decir, bajan tanto el mínimo como el máximo. Y los agravantes para el 179 ahora son de 7 a 15 años, mientras que antes eran de 12 a 15 años. Estos agravantes, por ejemplo, son una violación grupal, que es el famoso caso de La Manada, por ejemplo, ¿no? Es decir, con el antiguo Código Penal, una violación grupal con penetración tenía un mínimo de 12 años en prisión y un máximo de 15, ahora tiene un mínimo de 7 años y un máximo de 15, es decir, se han rebajado los mínimos en 5 años. Pues así con todos los supuestos. Por eso decía que es muy negro sobre el blanco, porque son años, es matemática, no puede haber una interpretación, ¿vale? Luego, la otra arista que tiene toda esta polémica
sería sobre si la ley es buena o no es buena. Yo como ciudadano, que además no soy ningún experto en leyes, yo no sé si una ley es buena o no es buena, pero yo puedo intuir que una ley es buena cuando cumple su finalidad. En este caso, la finalidad es la de proteger a las posibles víctimas de violación o de abuso sexual y digamos, mantener encarcelados o en prisión a quienes cometan estos delitos. Está claro que no se están cumpliendo estos objetivos, por tanto yo entiendo que la ley no es satisfactoria, no es buena. Y lo que me hace pensar también que la ley no es buena es que tengan que salir a defender que la ley es buena constantemente en medios de comunicación quienes han impulsado esta ley. Si la ley fuese buena, pues simplemente hubiese echado a andar en su momento en el que se aprueba en el BOE y a partir de ahí se empieza a aplicar y nadie se hubiese nunca más acordado de esta ley y la ley estaría cumpliendo con su finalidad. Desde el momento en que constantemente y desde el principio hay un político teniendo que explicar que la ley es buena, es que no es tan buena como parece ser que lo pintan. Bueno, sin más, invito a todos los oyentes a que vayan a contemplar en el BOE los artículos 178, 179 y 180 y que vean cuáles han sido los cambios. Un cordial saludo. Esta ley ha sido un desastre trufado de mentiras por todas partes, porque es que llevan diciendo que el centro de la ley es el consentimiento, pero es que eso ya estaba en la ley, de forma explícita. Si no mediaba consentimiento en una relación sexual, se estaba cometiendo un delito y no había mucho más que hablar. Respecto a cuál es el objetivo de una norma, antes de nada es disuadir a que se incumpla. Por eso las leyes prevén y las normas prevén un régimen sancionador proporcional. No es lo mismo saltarse un semáforo en rojo que circular en dirección contraria. Por eso lo primero, saltarse el semáforo, pues reserva sanciones menores que lo segundo. Con los homicidios pasa lo mismo. No es lo mismo una imprudencia temeraria con resultado de muerte, es decir, que atropelles a alguien porque te has despistado, que planificar con mucho cuidado un crimen durante meses y luego perpetrar ese crimen mediante engaños. Pues lo mismo sirve para las agresiones sexuales, caray. No es lo mismo un tocamiento no consentido que una violación con penetración que deje herida a la víctima física y psicológicamente. Es por ello que deben de tener penas distintas. No sería proporcional meter a alguien en la cárcel 12 años por unos simples tocamientos, como no sería proporcional meter a alguien en la cárcel 5 años por robar una bicicleta. Bien, el primer objetivo de una ley es ese, disuadir a quienes podrían incumplirla. El segundo es satisfacer a la víctima. La razón por la cual no nos tomamos la justicia por nuestra propia mano es porque confiamos en que el Estado haga justicia por nosotros. Si alguien mata a un ser querido, en lugar de ir a por él y matarle tú, lo que esperas es que el Estado le arreste, le someta a un juicio en el que debe demostrarse su culpabilidad y que luego le condene, a ser posible de manera ejemplar. Así que aquí no se trata de punitivismo o antipunitivismo, que es la frase de moda en estos últimos días. Se trata de que las penas sean lo suficientemente ejemplares como para que la víctima quede más o menos satisfecha y sirva además de disuasión a posibles criminales. Es decir, que cualquier otro que vaya a hacer lo mismo o tenga la intención de hacer lo mismo, se lo piense muy mucho, porque si le atrapan va a pasar muchos años en la cárcel. Pero vamos, a la vista del fracaso general de esta ley, del ridículo que han hecho, llevan semanas dando palos de ciego. Cada semana están con una coartada nuevo. La última empezaron ayer con ella. La coartada de ahora es que realmente han sido pocos los excarcelados. Que claro, que para 3.000 y pico agresores sexuales que hay en España en la cárcel, pues solo han salido de ella 40. Y claro que eso es muy poco. También están con que la rebaja media de las penas es de promedio de unos 3 meses. En fin, han ido cambiando de táctica conforme el escándalo se iba haciendo mayor y la indignación popular crecía. Lo que no van a hacer es cambiar de opinión, porque ya sabes que estos de Podemos son perfectos. Nunca se equivocan y jamás piden disculpas. Vamos, ni piden disculpas ni asumen un error. Bien, seguimos con Fernando, que es de Chile, que nos habla del caso del globo chino que comentaba yo ayer y lo pone en perspectiva histórica. Hola Fernando. Acabo de escuchar tu contracrónica acerca del misterio del globo chino. Escuchándolo me acordé de la Operación Fugo, que es un plan que desarrollaron los de las Fuerzas Armadas japonesas en la Segunda Guerra Mundial para aprovechar la corriente en chorro que había descubierto un meteorólogo japonés unos pocos años antes justamente, y enviar algo así como 9.000 o 9.500, quizás más, globos cargados con bombas hacia el territorio de Estados Unidos. Los japoneses muy diligentemente estudiaron bien la corriente en chorro, la altura a la cual se desarrolla, las latitudes según la época del año en que se mueve, y
prepararon unos dispositivos anclados a estos globos que tenían algo así como 10 metros de diámetro, con ingeniosos sistemas de control automático para mantenerlo en la altura necesaria. Y ya una vez que se iba agotando los sistemas de control, lanzaban su carga explosiva, que podía ser de distinto tipo: bombas incendiarias, bombas antipersonales. Estas llegaron a caer efectivamente en Estados Unidos, desde Canadá, desde Alaska, pasando por Canadá hasta eh, buena parte de la mitad oeste del territorio estadounidense. Se encontraron globos, causaron de hecho algunas víctimas fatales por ahí. Y bueno, también hubo muchas que fallaron y que después con los años iban siendo encontradas entre medio de bosques, montañas y lugares de poco accesibilidad. Y, mm, y por lo mismo me llama mucho la atención de que aparentemente estuviera esto, que es muy conocido de hace mucho tiempo, eh, tan poco cuidado de parte de las autoridades estadounidenses. Quizás lo que estamos viendo es un globo que no alcanzaron a detectar y derribar antes, y que por lo mismo fue visto por la población civil. O, en el peor de los casos, fueron un poco negligentes y se les pasó. Las motivaciones, la real utilidad o el verdadero propósito que tuvieran los chinos con este despliegue, que representa efectivamente una forma de amenaza, eh, no creo que la lleguemos a saber, pero, pero es destacable que se resuciten estas viejas tácticas bélicas que aprovechan las fuerzas de la naturaleza en contra de quien tienes por amenaza o por enemigo inclusive. Bueno, creo que es como para recordarlo y considerarlo. Eso sería, pues, un gran saludo desde Chile. Que estén muy bien. Pues sí, Fernando, la operación Fugó, así es como se escribe, creo que significa eso de Fugó, significa globo en japonés. No me hagáis mucho caso, pero creo, por cuando leí esta historia hace ya mucho tiempo, que era eso, la operación Globo, vamos. Fue una operación que los japoneses pusieron en marcha ya a la desesperada, al final de la guerra, cuando estaba claro que la tenían perdida y trataban de hacer algo de daño en el territorio continental de Estados Unidos. Para entonces se conocía bien la corriente en chorro, que había empezado a ser estudiada a finales del siglo XIX. Esta corriente circula en ambos hemisferios de oeste a este. Es decir, circula en esa dirección por la rotación de la Tierra. Es decir, que cruza el Pacífico en dirección Japón a Estados Unidos. De hecho, lo que ha llevado el globo del otro día desde China hasta Norteamérica fue la corriente en chorro, obviamente, porque además estaba a la altura más o menos de la corriente en chorro. Esa corriente circula más o menos entre 10, 12, 15.000 metros de altitud por ahí, y además va a gran velocidad. Cualquier objeto que esté arrastrado por la corriente en chorro tarda en cruzar el Pacífico, que es medio planeta, en unos 3 o 4 días. Así que nada, los japoneses diseñaron unos globos especiales que cargaban con bombas y los soltaban en el aire. Fabricaron miles, en espera de que el viento hiciese su trabajo. Pero vamos, aquella operación fue un fracaso estrepitoso. Solo llegó a suelo estadounidense una cantidad muy pequeña de los globos. De esa cantidad solo unos pocos estallaron, y lo hicieron la mayor parte en áreas deshabitadas. Vamos, creo que de cualquier manera creó algo de pánico, sobre todo al principio, entre las autoridades estadounidenses, porque claro, no sabían cuántos globos iban a conseguir su objetivo. Para evitar que los japoneses siguiesen enviando globos, decidieron no darlo por la prensa en Estados Unidos. Así, si estallaba un globo, pues que se iba en el estado de Oregón, por ejemplo, pues la prensa local no decía nada. Esa misma prensa era la que consultaba a los espías japoneses. Claro, como veían que no pasaba nada, dejaron de enviarlos unos meses antes del final de la guerra. De hecho, es posible que todavía queden algunos de los globos Fugó con sus cargas explosivas perdidos en los bosques de Norteamérica, que son extensísimos en toda la región noroeste del país. Bueno, varios de ellos se han encontrado décadas después. El plan japonés era, como vemos, muy ambicioso y un tanto irreal.
Para que un arma sea efectiva tienes que controlarla en todo su ciclo, por completo. De lo contrario, lo más probable es que no consiga su objetivo. Después, claro, de haberle aplicado al tema mucho esfuerzo, mucha energía y muchos recursos. No sé, algo así como si cuando disparas un obús no pudieses apuntar. En ese caso no compensaría utilizar obuses porque la inmensa mayoría de los proyectiles se desperdiciarían. Así que, bueno, Fernando, gracias por traernos esta historia, la Operación Fugó, que es muy desconocida, por cierto, y nos viene a recordar que casi todo, de una manera u otra, ha sucedido ya. Bien, vamos ahora con Amílcar, que es argentino, y que hace una propuesta que me parece interesante. Se me ocurrió esto hace bastante y no sabía si animarme a plantearlo, pero dado que tenés una mirada optimista en el sentido de, no sé, yo también creo que las naciones, los países evolucionan de alguna manera como también evolucionan las personas, donde a veces las personas tienen momentos de crisis. Pasa que eso se mide en tiempo lineal, como 1 año, 2, 100 años de un país. La verdad que eso... Pero bueno, voy al grano. La contrautopía, que es una sección que yo propongo, que puede ser una vez al mes o cada 3 meses. La contrautopía es que ya que tenés contraescuchas en todo el mundo, gente que opine y que comente cosas que funcionan en los países donde viven. Aquí en España también, en Argentina, en donde sea. ¿En qué país, no sé, las jubilaciones funcionan? La gente se jubila y la plata está. ¿En qué país la salud pública funciona? Porque bueno, para entender un poquito este planeta y ver también ese aspecto, ¿no? En todas las sociedades hay cosas que funcionan, en algunas más, en otras menos, pero rescatar eso, bueno, esa es la propuesta que yo tiro en este mensaje, que la gente hable de aspectos o cosas que se lograron, no sé, de haber vencido la corrupción o haber bajado la tasa de desempleo, bueno, que sirva de ejemplo a nosotros mismos para también creer en nuestros propios procesos, cada uno en lo que toca. Yo como argentino nunca dejé de creer en mi país, creo que saldrá adelante con los medios que tenga y en el tiempo que tenga, que necesite hacer ese proceso. No sé si lo voy a ver o no, no importa, pero nunca dejo de creer que, bueno, hay tormentas que duran más que otras. Por eso esto de la contrautopía, para inyectarnos un poquito en este tiempo tan convulso, que al final siempre los tiempos son convulsos y siempre hay alguna crisis de los misiles, algunas más graves, otras menos graves, pero bueno, siempre tenemos momentos que suceden cosas. Bueno, un abrazo. Bueno, Amílcar, ya conoces el viejo adagio periodístico, ¿no? Este de no news, good news. Es decir, si no hay noticias es porque solo tenemos buenas noticias y una buena noticia no es noticia, o no se considera así. Pero el hecho es que todos los días suceden cosas buenas y siempre hay grandes historias que contar en todos los ámbitos. Lo que me propones es que la sección la titule la contrautopía, pero claro, de utopía no tendría nada. No sería un no lugar, serían historias reales que acontecen en lugares reales. Respecto a lo que me dices, eso de que soy optimista, pues no sé yo. Mira, yo de natural soy alegre, cualquiera que me conoce lo sabe. Muy rara vez me enfado, no me suelo estresar, me tomo las cosas con tranquilidad y trato de relativizar los problemas. No sé por qué me sucede eso, pero he sido siempre así desde que era niño. Los más cercanos me dicen que tengo el gen de la felicidad. Vamos, que si me encuentro ante un problema en la vida, trato de quedarme con la parte buena y, ojo, no lo hago de forma deliberada, me sale de natural. Así que, trasladando eso a mi trabajo, pues me ha dado fama de optimista, una fama injustificada. Vamos, no sé si el adjetivo me define convenientemente, porque cuando me pongo a analizar algo, busco mirar todas sus aristas para entenderlo bien. Ahí tengo, no sé, digamos cierta deformación familiar. Soy hijo y hermano de ingenieros, ambos muy brillantes, por cierto, y cuando me pongo ante algún tema de actualidad, un personaje histórico, un acontecimiento del pasado, trato de entender por qué y cómo se produjo. Parto de preguntas, ¿no? Parto de la idea de que no sé, pero quiero saber. Cuando un ingeniero se encuentra ante un artefacto o un sistema, lo acomete de la misma manera.
Se planta delante del artefacto o del sistema en cuestión y lo desmenuza con mucha paciencia para entender su funcionamiento. Una vez hecho eso, pues ya trata de mejorarlo si está en su mano hacerlo. Bien, eso me aleja de ser categórico, que es una de las taras intelectuales más comunes. Los categóricos son los que se han hecho una idea fija y tratan de que la realidad se ajuste a esa idea. Son los del todo es malo y no hay excepción posible, o los del todo es bueno y tampoco hay excepción posible. Generalmente todo es bueno cuando mandan los suyos y viceversa, todo es malo cuando no mandan los suyos. El categórico suele estar siempre en tensión, es negativo, propenso al fanatismo y no conoce la paz interior. En fin, Internet está lleno de ellos y son muchos los que buscan consumir solo ese tipo de contenido porque satisface sus sesgos de confirmación. Si yo digo que en Argentina tal o cual cosa funciona realmente bien, lo más probable es que salgan unos, los peronistas, y me digan que sí, que efectivamente, que eso es gracias a Alberto Fernández y los Kirchner. Y los de enfrente dirán que exagero y que vale, que eso está bien, pero que el resto es un desastre y que no compensa. Mucha más gente de la que piensas, Amílcar, piensa por categorías y actúa por categorías. Coloca una etiqueta a un asunto, a un país o a una persona y ya viene todo determinado por la etiqueta. Así que nada, a mí la idea me parece buena, sinceramente, porque además nos puede permitir conocer otras realidades y afinar nuestra percepción de otros países. En fin, ahí dejo la propuesta de Amílcar a ver qué parece a los contraescuchas, a la comunidad. Bien, pues vamos a terminar ya, vamos con Pizarro, que nos va a hablar del globo chino. La experiencia nos dice que cualquier cosa que diga la China oficial tiende a diferir de la realidad. Lo que está constatado es que un artefacto recopilador de datos procedente de una nación en creciente tensión con los Estados Unidos ha atravesado Estados Unidos sin permiso. Las trolas chinas y la respuesta de los Estados Unidos son un termómetro de la situación entre ambos, y para todos ha quedado evidente que ésta no camina hacia la distensión. Hay guerras que uno no busca pero se encuentra. Estos dos dicen que no se buscan, pero pudieran acabar encontrándose con estas actitudes. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy. Ya sabéis, 7 de febrero, mañana 8, y estoy aquí de regreso. Hasta mañana, amigos.